Esta serie fue tomada como inspiración de un libro llamado Capturados por la Gracia, y hemos sacado alguna otra información de otro que se llama Gracia por Max Lucado, y hay otro libro de la Gracia, En manos de la Gracia por Max Lucado. Y si ustedes quieren cualquiera de esos tres libros, están en nuestra librería. Creo que los de Capturados por la Gracia se acabaron, pero pueden ordenar algunos más y estarán esta semana para que ustedes puedan enriquecer la dinámica que hemos estado llevando a cabo aquí. Déjenme nada más recordar qué hemos estado viendo. En la primera clase vimos sobre las obras que nos salvan. A veces nosotros consideramos que soy salvo por lo bien que me porto, lo que yo he hecho, pero la salvación no viene por nada de eso, no viene por la religión que tú tengas, la iglesia que tú asistes, las cosas que tú haces. La salvación viene por gracia. O sea, significa que yo no hago nada para merecerlo, sino Dios hizo todo para que yo pueda obtenerlo. Ahora, a diferencia del amor de Dios, dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios es completo, es pleno, es para todos. Pero la salvación es para aquellos que creen, no es para todos. Entonces hay que creer. Lo único que tienes que hacer no es un acto. Y esto es lo difícil que tienen muchas religiones en entender lo que nosotros decimos aquí. Por eso lo rechazan, porque casi en todas las religiones tú tienes que hacer algo para obtener o merecer la salvación. Y realmente Dios hizo todo para que tú obtuvieras la salvación. Entonces todo lo que tienes que hacer es creer en lo que Él hizo. Entonces la salvación no es por obras, es por gracia. En el segundo vimos que la historia del hijo pródigo y el hijo mayor. El hijo pródigo representa el pecador, aquel que ha hecho mal, y el hijo mayor representa a aquellos que siempre han estado en la iglesia y como que piensan que el ser religioso o el estar ahí siempre, ya con eso somos merecedores de todo. Y el Señor nos enseña de los dos lados, al pecador cómo lo recibió y lo abrazó, y a pesar de que venía sucio, apestoso y como venía, Dios lo recibe y lo abraza. Y al mayor no quiere entrar a disfrutar y no ha gozado la vida porque se la pasa viendo los errores que cometieron los otros. Y a veces nosotros dejamos de disfrutar la vida en Cristo porque estamos viendo los errores. Cuál es la iglesia light, cuál es la persona que no se ha profundizado en la palabra. Y estamos, en vez de gozar en Dios las cosas, estamos criticando a los que para nosotros no tienen profundidad o no deben de estar ahí. Y el Señor corrige las dos áreas, porque otra vez es por gracia, no por lo que yo he hecho. La tercera clase, la semana pasada, vimos cómo la gracia me confronta, pero también me lleva finalmente a una relación profunda con el Señor. Amados, yo soy santo no porque me he portado bien, sino porque Él es santo. La santidad no viene por lo que yo hago, sino por quién estoy. Y cuando estoy con Él, entonces eso cambia todo lo de mi vida para ahora reflejar su vida. Y sencillo, pero difícil para nosotros practicarlo porque la religión nos enseñó todo distinto. Nos enseñó que yo tengo que hacer ciertas cosas, yo tengo que ir a cierta confesión, yo tengo que ir en cierto momento, cierta enseñanza, tengo que hacer ciertas cosas para verdaderamente considerarme salvo. Y Dios dice, no, todo lo que tienes que hacer es creer y confesar con la boca. Todo el proceso, que el Señor lo levantó de los muertos, Él murió por nosotros y resucitó. Y la salvación es mía. Hoy vamos a hablar de la promesa segura de la gracia. Y para ello hemos tomado Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Si quieren buscarlo en su Biblia para subrayarlo. Todo obra para bien de aquellos que aman a Dios, los que han sido llamados conforme a su propósito. Todo obra para ¿qué? De aquellos que aman a Dios, los que han sido llamados conforme a su propósito. Y esa es la promesa segura que nosotros tenemos en el Señor, y ahorita vamos a llegar a eso. Pero déjenme hacerles algunas observaciones importantes de la gracia. Observaciones importantes de la gracia.
quiero que anoten lo primero. La gracia produce poder. La gracia produce poder. Y eso es lo fascinante de la gracia. Cuando yo llego al Señor por medio de la gracia, produce poder para lograr cosas. Vamos a algunos pasajes. Váyanse a Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Versículos 2 y 3. Ustedes deben de sentirse felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. La gracia lo que logra hacer es que cuando tú pones tu confianza plena en Dios, aprendes, o sea, te da poder para poder sobrellevar muchas cosas. Porque a veces nos vivimos quejando en la vida, nos quejamos de todo. Yo sé que en esta reunión, las 11, no hay gente de estas, pero en las otras reuniones suelen venir las personas, ¿no? Que se quejan de todo, y yo soy un ejemplo de eso. En el 2007 aproximadamente la economía mundial se empezó a hundir. Con ello, obviamente los donativos que entraban, los diezmos, las ofrendas que entran aquí, empezaron a bajar hasta el 70%. Cualquier negocio truena en esas condiciones. El 70% de los ingresos. Y yo me quejaba con el Señor. Yo decía, Señor, ¿qué está pasando? Estamos siendo fieles a ti, estamos administrando bien, pero ¿qué está pasando? Me quejé el 2007, el 2008, 2009, 2010, 2011, como que decía, bueno, ¿qué está pasando? 2012, yo digo, ya pasamos 5 años y yo todavía quejándome. No me daba cuenta que Dios nos había llevado por tantas cosas y nos había sacado de tantas situaciones. Y yo sé que cada uno de ustedes tendrá su propia historia, de decir, bueno, es cierto, me la vivo quejándome de esto, de lo otro, pero aquí estamos, años después, bendecidos. A lo mejor no tenemos lo que quisiéramos tener, pero estamos bendecidos, estamos aquí, estamos alegres, estamos escuchando y nos damos cuenta que Dios nos dio poder en todo ese tiempo, pero no disfrutamos como buenos hijos mayores el reino de los cielos porque estábamos quejándonos de aquello que veíamos negativo. Y luego en todo eso, en todo el proceso, recuerden que Dios no está tan interesado en el proceso como está interesado en el fin y el resultado. O sea, Dios no está tan interesado en el proceso difícil que tú vives, sino el resultado final glorioso que tú vas a recibir. Y a nosotros nos interesa más el proceso que en el resultado final. ¿Por qué? Porque el proceso no nos gusta. Por ejemplo, para tener este cuerpazo que yo tengo, ¿no? ¿Por qué se ríen? ¿Qué se tiene que hacer? Para tener buen cuerpo, ¿qué se tiene que hacer? Ejercicio. Y el ejercicio, y lo hemos dicho muchas veces, de repente te da dolor, desánimo, entra hasta depresión, comes mucho, o sea, tantas cosas. Entonces puedo llegar a la conclusión que el ejercicio es malo. Y tú dirás, no lo es. Porque el proceso es nada más el vehículo para llegar a un fin determinado. Y es lo mismo que Dios está haciendo en nuestra vida. Nos lleva por un proceso para llegar a un fin sumamente importante. Ese es el poder que Dios está dando y por eso Santiago lo escribe. Vayan a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10. Dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Por eso me regocijo en las debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y lo que él está diciendo es que al final de cuentas la gloria la recibe el Señor. O sea, por eso es la gracia.
Por eso dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo no puedo llegar y decirle a Dios, yo viví la vida cristiana, por lo tanto aquí estoy. Él me va a decir, ¿echaste fuera demonios y hiciste eso? Pues no, pero no te conozco. Entonces no tiene que ver con las obras, tiene que ver con la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, por eso ahora el apóstol Pablo está escribiendo a los Corintios y te está diciendo precisamente, ¿sabes qué? Por eso me gloriaré en las debilidades. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque ya no dependo en mí, sino dependo totalmente en Él. Y Él recibe toda la gloria en ese momento. Y hay tantos ejemplos en la Biblia. Cómo Dios pudo tomar un pescador, por ejemplo. Un pescador que no tuvo la educación apropiada, sin embargo Dios lo levanta y él dirige los inicios de la iglesia cristiana. Pedro. Con él empieza, con un hombre no preparado. Estaba preparado para pescar, para vender el producto que él sacaba de ahí, y es todo. Pero Dios levanta a ese hombre porque tiene que ver con el poder de Dios. Él no pudiera decir, míralo, todo lo que yo pude lograr, sino de lo contrario. Es poder decir, wow, esto yo no lo podía haber logrado. Dios levanta a un monje tímido que comienza la reforma de la iglesia cristiana, Martín Lutero. Y llega el momento donde él dice a la iglesia, ¿sabes qué? La salvación no es por obras, es por gracia. La Biblia lo dice. Y empieza una reforma. Y empieza el protestantismo en la iglesia, protestando que la salvación no es por obras, es por gracia. Y Dios levanta a una persona que parecía ser que no iba a hablar ni dos palabras y resultó transformando la iglesia cristiana. Levanta a un joven que quemó su escuela, de rebelde que era, quemó su escuela y cuando llegó a la universidad fracasó, tuvo que salirse de la universidad y se convierte en el evangelista más grande en todos los tiempos, un hombre llamado Billy Graham. Impresionante. Podemos traerlo todo aquí a casa. Y Dios levanta a un hombre ranchero que solo llegó a tercer año de primaria y no la terminó porque tuvo que salirse a trabajar para impactar una ciudad como Tijuana y levantar esta comunidad. Don Fermín García, mi padre. Pero si tomamos las capacidades, las habilidades, no checan. Por eso la gracia de Dios nos da poder. Poder para lograr sus propósitos. La segunda cosa que quiero que anotes en tus hojas, por favor, la gracia provee perspectiva. Te da una opinión mejor de lo que está pasando. Segunda de Corintios, ahí capítulo 4, váyanse al capítulo 4. Segunda de Corintios 4, versículos 17 y 18. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos, noten la perspectiva, en lo visible, sino en lo invisible. Ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. O sea, nos ayuda a diferenciar las cosas. O sea, nos ayuda a darnos cuenta que lo que estamos pasando es nada más, de hecho, lo que estamos pasando, igual que es la palabra pasando, estamos nada más, es de paso. Es algo que va a pasar. Nos ayuda a diferenciar entre lo ligero y lo sustancioso. Nos ayuda a diferenciar entre lo que es invisible y lo visible. ¿Qué es la diferencia? Nos ayuda a diferenciar entre lo eterno y lo pasajero. Nos ayuda a diferenciar entre lo celestial y lo terrenal. De hecho, la Biblia se describe de esta manera, como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del corazón, hasta los tuétanos, y te ayuda a discernir entre el bien y el mal. ¿Qué es lo que te da esa capacidad? ¿Tu habilidad? No, hay gente sumamente inteligente que ha hecho cosas muy malas porque no pudo discernir entre lo que era bueno y lo que era malo, porque no tiene que ver con inteligencia, tiene que ver con gracia.
Y esa gracia la da Dios. Entonces no solo te da poder, te da también perspectiva. Pero lo tercero que quiero que anotes, por favor, es que la gracia promueve perseverancia. La gracia promueve perseverancia. Ahí en 2 de Corintios 4, noten el versículo 8 y 9. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Imagínense, atribulados, pero no abatidos. Perplejos, y yo sé que, yo no sé ustedes, pero yo sí he llegado a un momento en la vida donde digo, Señor, no entiendo nada de lo que está pasando. ¿Han llegado a ese momento algún día de su vida? Yo sí, Señor, siento que hice todo lo que tenía que haber hecho y todavía no me está saliendo las cosas como deben. Entonces, hay algo que no entiendo, estoy perplejo, pero en fin, no desesperado porque sé en quién dependo. No dependo de mí, sino dependo de Él. Y cuando eso llega, tú has sido capturado por la gracia, entonces entiendes que esa gracia va a producir poder, va a darte perspectiva de todo también para tú poder llegar a donde tienes que llegar. Pero la cuarta cosa que yo quiero que anotes es la gracia provoca adoración. Anota eso. La gracia provoca adoración. ¿Qué te lleva? Por eso cuando Santiago habla de la lengua, dice la lengua de esta fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. O sea, o una u otra. Entonces a veces sale agua amarga de nuestra fuente porque no hemos entendido lo que es la gracia y vivimos lo que es religión. Muchos de nosotros aquí llegamos y estamos más en una religión que en una relación personal con Jesucristo. Y lo que la gracia hace es que te da poder, te da perspectiva del momento, pero también te lleva a entender cómo vivió Jesús. O sea, porque dirías, bueno, ¿por qué te lleva la gracia a la adoración? Vayan a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Antes de Corintios está el libro de Romanos capítulo 8. Dice aquí, por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Noten la comparación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento le llama la ley del Espíritu y el Antiguo Testamento le llama la ley del pecado y de la muerte. Recuerden que por eso cuando la gente dice, bueno, es que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. No, amados, siempre hemos estado bajo la gracia. Dios tenía que haber destruido toda la humanidad desde hace mucho, pero no lo hizo. Porque su gracia es infinita, su misericordia es para siempre. Lo que pasa es que la ley era la manera en que Dios me decía, soy imperfecto, porque es imposible seguir la ley. Es imposible seguirla al 100%. Por eso la ley, cuando yo habito en la ley, me muestra mis defectos y mis errores. Entonces yo puedo voltear y decir, Señor, acá no puedo, necesito tu gracia. Y eso es lo que hace. Y dice aquí, en efecto, la ley no pudo librarnos. No nos librara. Y se llama la ley del pecado y de la muerte. Versículo 3, en efecto, la ley no pudo librarnos, porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a la nuestra, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Fíjense cómo lo condenó, llegando Él y tomando nuestro lugar. Y como yo tenía que morir, Él tomó mi lugar y Él dice, ahora yo muero en el lugar de Fermino o de Juan o de Marta o como te llames. Él muere en tu lugar. Y yo aceptando eso entro a un distinto punto. Pero otra vez, la gracia no es un pasaporte para ir a hacer lo que te dé la gana. Porque cuando tú eres capturado por la gracia, no solo te confronta en el pecado, pero te lleva a una relación personal y más profunda con el Señor. O sea, es aquella que te dice, ¿qué estoy haciendo en esto?
Yo necesito estar viviendo con Dios. Es aquello que te lleva, no es decir, bueno, ya fallé, déjame ir a pedir perdón. Ya fallé otra vez, déjame pedir perdón. Y así vivimos nuestra vida. Pero eso no es gracia, eso es una desgracia. Gracia es cuando fallo y me confronto en la palabra y necesitamos la ley para eso. Yo digo, bueno, Señor, te fallé una vez más, aquí estoy. Vengo rendido ante ti. Pero lo que hace, desde que entiendo que da poder, pero también me lleva a rendirle adoración. ¿Por qué? Porque yo no puedo, pero Él ya lo hizo. Efesios capítulo 1. Váyanse a Efesios capítulo 1. Ahí despuesito está Corintios, luego Gálatas y luego Efesios capítulo 1. Dice versículo 14, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos la gloria y la alabanza. Todo el plan que Dios hizo tiene que ver con darle la gloria a Él. Versículo 5 al 7. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, nos ha concedido en su amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. O sea, la ley llegó por Moisés, pero la gracia llega por Jesucristo. En Él nos es concedido toda la gracia. Entonces, para entender la gracia que es dada por medio de Jesucristo, necesitaríamos tener una perspectiva mejor de qué hizo Jesús aquí en la tierra. O sea, Él vino a tomar mi lugar. Entonces, ¿qué hizo Él? Juan 17:4. Anoten Juan 17:4. Dice en la oración Jesús, yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Fíjense lo que hizo Jesús. Cuando estaba aquí en la tierra, todo lo que hizo fue para darle la gloria a Dios. Entonces anota esto en tus hojas. El motivo de la gracia es para la gloria de su nombre, es para la gloria de Él. Y si todo es para la gloria de Él, entonces déjenme darles una sorpresa hoy. Esto no se trata de mí, se trata de Él. Tú puedes decir lo mismo, o sea, la vida en Cristo no se trata de mí, se trata de Él. Y la mayoría de nosotros tenemos problemas en la vida porque todavía somos egoístas. Me ofendió alguien, Israel me ofendió, por lo tanto yo vivo ofendido. ¿Por qué? ¿Cómo me habla de esta manera ese hombre? ¿Cómo se atreve si yo soy el pastor? Pero eso me duele, ¿saben por qué? Porque todavía se trata de mí. Pero cuando yo dejo que se trate de mí y lo entrego a Él, Él dice, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Si nosotros aprendemos a depositar nuestra confianza en una relación matrimonial o de familia, el dilema es que todos estamos lastimados y ofendidos. ¿Por qué? Porque se trata de mí. Y no hemos aprendido a dejarlo a Él y decir, Señor, bueno, ¿qué importa que me den mi lugar? Y si no me dan mi lugar, pero tú tienes tu lugar, Señor. Y de pronto todo toma otra perspectiva. Ya las cosas no te duelen, ya no estás tan ofendido, ya las cosas han cambiado. ¿Por qué? Porque entendiste la perspectiva de Dios. Las cosas y la gracia se trata de Él. Y si no me creen, vamos a ver algunos pasajes. Si quieres, al reverso de tu hoja, puedes anotar algunos pasajes que les voy a dar. Isaías 43:1. Ahí dice la Biblia, fuimos creados para su gloria. Isaías 49:3. Israel es su siervo en quien Él se glorificará. Fíjense, ¿para qué Dios hizo al pueblo de Israel su pueblo? Para glorificarse Él. El pueblo que dijo, no, es porque nosotros somos una nación bendecida, especial, mejor. Y no era eso. Dios nos escoge a nosotros para su gloria. Salmo 106:8. Rescató a Israel para mostrar su gloria. Los saca de Egipto
para mostrar su gloria. Romanos 9:17. Levantó a Faraón en Egipto para mostrar su gloria y grandeza, dice así. Ezequiel 20:9. Ezequiel 20:9 dice: decidí actuar y librar a Israel por honor a mi nombre. ¿Por qué libró Dios a Israel de Egipto? Porque eran guapos, porque son buena onda. Dios no te está trayendo una bendición a tu vida porque eres buena onda. Dios no le interesa qué tan buena onda seas. Lo único que le interesa a Dios al final del día es que Él sea glorificado. Así hizo con Israel. Segunda de Samuel 7:26. Le da el trono a David. Fíjense, un hombre defectuoso, adulteró, pecó, robó, mató. Y le da el trono a David para que su nombre sea glorificado. El rey, si ustedes leen la historia de Israel, es el rey más grande que tuvo el pueblo de Israel. Con todos esos defectos. Y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué Dios usa un hombre como ese para hacer todas estas cosas? Porque su gracia provee poder. Y así David no podía llegar. Señor, ¿ya viste qué buen rey fui yo? Él no merecía ser rey. No merecía sentarse en el trono. Pero por eso él levantaba sus manos y decía: tu misericordia es para siempre, Señor. Primera de Samuel 12:22. Dice: no desechó a Israel por amor a su nombre. Ezequiel 3:22 y 23. A pesar de que me han fallado, noten, a pesar de que me han fallado, yo los restauraré para gloria mía. Eso es Dios. Juan 7:18. Todo lo que Jesús habla es para glorificar a Dios. Mateo 5:16. Hagamos buenas obras para su gloria. Juan 14:13. Todo cuanto pidas será hecho para que el Padre sea glorificado. Juan 12:28. Jesús sufre para que el Padre sea glorificado. Romanos 3:25 y 26. El ministerio del Espíritu Santo es glorificar al Padre. Primera de Corintios 10:31. Debemos hacer todo para la gloria de Dios. De hecho, y ahí dice, sea comida o sea bebida. Y tú dices, bueno, pues ¿cómo puedo comer para gloria de Dios? ¿No? Pero cuando tú haces las cosas para honrar a Dios, que tu trabajo, cuando tú entras al trabajo, no lo hagas para tú ser honrado. Hazlo para que Dios sea honrado. Y cuando Dios es honrado, entonces Él te honra a ti, bendiciéndote. Primera de Pedro 4:11. Deberemos servir para glorificarle. O sea, eres edecano, cualquier área donde tú estás, en escuela bíblica infantil, todo debe de ser para glorificarlo a Él. Segunda de Tesalonicenses 1:10 dice que viene otra vez para ser glorificado. Aún su venida tiene que ver con su gloria, no con la nuestra. Habacuc 2:14 dice: la tierra será llena de su gloria, como las aguas cubren el mar. Ahora, no sé, ¿cuántos han estado en el mar? ¿Han estado en un barco, en alguna ocasión, una lanchita? ¿Se han dado cuenta que cuando uno está en el mar está lleno de agua por todos lados? Digo, yo no sé si hicieron esa observación, pero hay mucha agua. Y dice: la tierra será llena de su gloria, no de mi gloria, no de mi reconocimiento, de su gloria, como las aguas cubren la mar. Apocalipsis 21:23 dice: la gloria de Dios reemplazará el sol mismo. No necesitaremos el sol en el cielo. ¿Por qué? Porque su gloria. Amados, esto se trata de Dios y no de ti. Y el problema que tenemos en la vida, y por eso nos ofendemos, por eso nos peleamos, por eso tratamos de poner nuestra posición. ¿Por qué? Porque siempre se trata de mí. Y Dios dice: esto no se trata de ti, Fermín, se trata de mí. Que Él sea glorificado. Y toda la Biblia tiene que ver con su gloria,
su grandeza, su alabanza. En Apocalipsis dice, y toda la honra, la gloria, la alabanza, las riquezas, el poder, todo es para Él. Eso es Dios. Por lo tanto, anota esto. La gracia existe no porque tú eres bueno, sino porque Dios es bueno. ¿Por qué Dios nos dio la gracia? Porque es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Por eso también cuando tú recibes la gracia de Dios, la recibes no porque tú eres bueno, sino porque Él es bueno. Y si has recibido la gracia de Dios, entonces dice, lo que de gracia has recibido, ahora dalo de gracia. Por eso es difícil en la vida, porque no damos de gracia, sino queremos que alguien pague por lo que hicieron. Alguien merece pagar por lo que hicieron. Pero Dios dice, bueno, yo te lo di aún sin tú merecerlo. Puse a un rey David, puse a un Pedro, puse a un Moisés, puse a un Jonás. Gente que no merecía lo que recibe, pero recibió la gracia de Dios. Y ahora nos llega a nosotros la gracia de Dios. Por eso puedes anotar esto, la gracia, lo que llega a ser en tu vida te hace libre. No libre para ir a hacer lo que te dé la gana, sino libre de aquellas ataduras que te tenían agarrado. ¿Tienes rencores? Bueno, si vives en la gracia ya no vas a tener rencores. ¿Por qué? Porque todo se lo has entregado a Él. Tú no puedes. Si tienes rencores, eso te muestra que no puedes. Si tienes ofensas en tu vida, eso te muestra que tú no puedes. Por eso te necesitamos entrar a la gracia de Dios y decir, Señor, yo necesito ser capturado por tu gracia para vivir en libertad plena. Yo no puedo vivir en libertad. Por eso no te tienes que vengar tú. El Señor te dice, mía es la venganza, dice el Señor. Entonces entrégaselo a Él. Él puede pagar mucho mejor de lo que tú puedes pagar. Él puede bendecir o corretear a alguien mucho mejor que tú. Y fíjense, como hay paz en tu relación, recuerden que leímos la semana pasada, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si hay paz en nuestra relación con Dios, podemos llegar a Él sin secreto, no necesitamos tener secretos. Miren, Él ya conoce todo acerca de ti. Varones, Él sabe qué estabas haciendo en el internet a las 2 de la mañana. No, es que estaba preparando un mensaje, por si acaso el pastor no podía predicar. Él sabe exactamente lo que estás haciendo. Entonces, como en vez de esconderte de Él, puedes entrar a su presencia y decir, Señor, estoy así. Esta es mi verdadera condición, porque la palabra te confronta y la gracia, cuando vives en la gracia, la palabra te confronta y luego te lleva a una relación íntima con el Señor, donde puedes acercarte con confianza a Él y decirle, Señor, yo necesito tu perdón y necesito tu restauración en la vida mía. Por eso yo me puedo gozar en todo. Por eso aprendes a gozarte, no como el hijo mayor que está fuera o con el hijo menor que se fue de lejos, sino aprendes a gozarte en todo tiempo, aún en las dificultades. Porque esto no se trata de mí. Yo puedo pasar por un momento de dificultad y poder decirle al Señor, bueno Señor, ¿qué me estás enseñando? Y fíjense que hubo una ocasión, yo recuerdo, estábamos jóvenes y agarramos la frase, pero nosotros por reírnos, ¿no? Algo te quiere decir Dios, ¿no? Se te estallaba la llanta en la carretera y tú le decías a alguien, algo te quiere decir Dios. Algo te pasaba en el trabajo, pero algo te quiere decir Dios, ¿no? Y la realidad es que algo sí te quiere decir Dios. Está tratando de llamar nuestra atención para que digamos, bueno, Señor, sí quiero vivir en tu gracia. No es vivir a mi manera, sino es vivir en ti. El que permanece en mí y mis palabras permanecen en Él, entonces podrá hacer cualquier cosa, poder. La gracia te lleva a eso y Él no te desecha, no importa qué has hecho, no importa qué has pensado. Porque no creas que nada más por no hacer ciertas cosas, el Señor lo pone difícil. O sea,
¿habéis oído no adulterarás? Bueno, yo digo que si solo piensas de una mujer mal, ya has adulterado en tu corazón. Entonces tú dices, caray. Dice, no, tú dices no matarás, pero yo digo, si piensas mal de tu hermano, ya has asesinado en tu corazón. ¿Cuántos han pensado mal de algún hermano por ahí? Entonces, ¿dónde quedo yo? No, para nosotros que pensamos sí está la gracia, pero los que actúan, no. Dios dice, mejor habita en mí. Y yo voy a cambiar tus pensamientos, tu corazón, tu actitud. Y te voy a llevar a ser una persona compasiva. Esta es la promesa segura de la gracia. Romanos 8:28. Sabemos que todas las cosas obran para bien de aquellos que aman a Dios. Aquellos que son llamados conforme a su propósito. Noten que tiene un limitante. El limitante es Dios ama a todos. Y hay gente que va a decir, Dios no haría mal porque Dios ama a todos y pues todos van a ser salvos. No todos serán salvos. Todos son amados por Dios, pero solo el que cree será salvo. Todo lo que hay que hacer es creer. No tienes que hacer actos, no tienes que caminar por las calles, no tienes que tocar puertas, no tienes que repartir folletos, no tienes que hacer nada. Todo lo que tienes que hacer es creer. Y dice la Biblia, y al que cree, todo es posible. Wow. Ahora, anota esto en tus hojas. Yo disfruto su gracia porque sé que Él me está llevando a mejores cosas. Así es Romanos 8:28. ¿Por qué voy a disfrutar su gracia? Porque sé que si yo habito en su gracia, en su presencia, Él me va a llevar a mejores cosas. Entonces, ¿por qué soy santo? Porque habito en su presencia y Él es santo. ¿Por qué soy justo? Porque habito en su presencia y Él es justo. Entonces, aprendamos a disfrutar la gracia de Dios. Cuando yo entiendo que he sido llamado conforme a su propósito, lo he creído, ahora puedo gozarme en Él. Si yo me gozo en todo tiempo, ahora, no es gozarte por todo, no es decir, Señor, gracias porque se me quebró el carro. Dios no dice que te goces por todo, sino en todo. Es decir, Señor, a pesar de que se me quebró el carro, a pesar de que la higuera no florezca, ni el campo dé su fruto, en todo me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Señor, porque esto no se trata de mí. Hoy tuve que caminar desde la casa hasta la reunión, Señor. Y todavía me ponen a bajar escalones en vez de dejarme sentarme arriba. Pero Señor, esto no se trata de mí, se trata de ti. Si yo me gozo, voy a poder disfrutar. Hebreos 4:16, termino con este pasaje. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayuda en el momento que más lo necesitamos. Amados, ¿quieres vivir disfrutando la vida? Vive en la gracia de Dios. Disfruta la gracia de Dios. Aprovecha lo que ello te ofrece. Pero déjenme repetirlo, esto no se trata de ti, se trata de Él. ¿Listos para rendirle un cántico? Ahorita aprendimos un cántico nuevo. Yo quiero que lo cantemos una vez más y vamos a darle la gloria al Señor en este momento. Levanta tus manos, sigue la letra, está en pantalla, dile así.